Primer lunes en La Moneda y con las radios de Chile. Qué lindo poder llegar a todo el territorio. Sé la importancia de las radios para la gente, en particular los territorios más aislados, así que un gustazo. Bien, entramos en materia de forma inmediata. Verónica Franco, buenos días. Muy buenos días, presidente. Hablemos de seguridad ciudadana. Hace unos días se conocía una encuesta que decía que por primera vez una ley de mano dura contra la delincuencia le parecía a la gente más urgente que una reforma previsional. A lo mejor eso va de la mano de la PGU, pero es otro tema, ¿no? Las últimas cifras dicen que en el país se están cometiendo 2,5 homicidios diarios, que el 30% de ellos corresponde a ajustes de cuentas. ¿Cuál va a ser la primera medida en su gobierno para enfrentarlo? ¿En qué plazo espera tener resultados, más allá de la reforma de las policías, que sabemos que va a tomar más tiempo? A ver, yo creo que en esto tenemos que obligarnos como sociedad a preguntarnos qué es lo que sirve. Porque la idea, en general en políticas públicas, pero en materia de delincuencia, de eslóganes y frases categóricas, ha demostrado no tener mayor utilidad. Todos se recordarán de estos carteles de delincuentes, se les acabó la fiesta y miren cómo estamos hoy día. Entonces, a nosotros nos interesa mucho combatir especialmente el narcotráfico. Vamos a ser muy firmes en eso. Vamos a perseguir la ruta del dinero de los grandes narcotraficantes, centrando nuestra mayor atención desde el punto de vista del orden público hacia los grandes distribuidores y productores y, por otro lado, a los pequeños consumidores, tratarlos más bien desde una perspectiva de salud pública. Y, por otro lado, se aprobó hace poquito una nueva ley de control de armas. Vamos a fortalecer la inteligencia de las policías para aquello. Y lo otro que es muy importante en materia de delincuencia es el apoyo a las víctimas. Las víctimas en general se sienten muy abandonadas. Yo ayer estuve en La Pintana, he tenido varios diálogos con víctimas de delitos violentos, y una de las cosas que nos dicen, por ejemplo, permítame, si nos extendemos un poquito más, démosle. Depende de usted, sí, no hay problema. Nosotros estoy podemos extender. Una mujer que estaba amamantando a su hija en su casa y que murió por una bala loca que llegó adentro de la casa. Esa familia, además de lo trágico y que por supuesto hay que perseguir a quienes cometieron el delito, es necesario también darle un apoyo a las familias para que puedan recuperarse de eso. Uh-huh. Y ese apoyo, por ejemplo, hay muchas familias que no quieren volver a vivir en la casa en donde vieron a su familiar morir. Y me contaba la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, que si, por ejemplo, una familia de La Pintana vende su casa, le van a dar menos de 30 millones y por 30 millones no pueden comprar una casa en ninguna parte. Entonces, ¿cómo generamos una institucionalidad de apoyo decidido y firme a las víctimas? Es también uno de los desafíos principales que tenemos del gobierno. Eso, y en la prevención. Y en la prevención, por cierto. Eso, como tú decías, además de la reforma de las policías para que haya mayor dotación policial en los lugares donde más se necesitan. Y, por cierto, la prevención... Presidente. En donde, termino con esto. Ayer uno de los hitos en La Pintana fue la Orquesta Sinfónica de La Pintana. Una orquesta que salva vidas. Entonces, ¿cómo fomentamos la cultura, la recuperación de los barrios en los territorios en conjunto con los alcaldes y las autoridades locales? Es tremendamente importante para enfrentar la delincuencia. ¿Seguirá habiendo comunas y poblaciones donde Carabineros no pueden entrar o donde no pueden moverse porque hay una comisaría y una subcomisaría en La Pintana, precisamente, la 41 y el Castillo, para casi 200.000 habitantes, y otras comunas, la población La Legua, donde puede haber disparos al aire toda la noche y Carabineros llega pero se queda en los alrededores? Sí. ¿O se van a seguir escoltando funerales narcos? En San Joaquín, tú mencionabas San Joaquín, La Pintana, eso también pasa en regiones. Ojo, hay lugares muy peligrosos en regiones. Uno tiene que ser muy cuidadoso en esto. Yo no quiero hacer promesas al aire y de decir vamos a mandar a gente de manera temeraria. Pero evidentemente el Estado tiene que recuperar el control en todo el territorio. Y a mí me gustaría personalmente, con las medidas de seguridad que sean necesarias, también recorrer los lugares difíciles, estar en terreno, conversar con los vecinos. Entonces no debieran haber territorios inaccesibles para la fuerza pública. Presidente, me quedan 30 segundos. ¿Está dispuesto a usar el indulto presidencial en casos donde ya exista condena por delitos asociados al estallido social? No lo descarto. Usted en campaña en diciembre decía que si en el gobierno se equivocaban, esperaba que la gente movilizándose les ayudara. El viernes, sin embargo, hubo gente movilizándose y que fue repelida por Carabineros ahí a la altura del GAM. ¿Cuál va a ser la actitud entonces? Es que hay que distinguir, por cierto, las formas de movilización. Yo entiendo como movilización lo que pasó al frente de la Plaza de la Constitución, por ejemplo. Eso fue una gran movilización popular. O cuando... ¿Eso significa que no habrá más permiso para reunirse, o no sé si permiso oficial, digamos, para reunirse en la Plaza Italia o Plaza de la
dignidad? No es que se pida permiso hoy día. No, por cierto. Hay una discusión constitucional y jurídica respecto a la lógica de pedir permiso previo para poder reunirse. Es una discusión, recuerdo, en derecho comparado que no está zanjada. Pero claramente la violencia no es la vía, y yo le digo a quienes permanentemente insisten en causar destrozos, solo se distancian de las causas que dicen defender, y nosotros vamos a aplicar el rigor de la ley contra quienes crean que destruyendo el inmobiliario público o privado pueden conseguir algo. Muchas gracias. Jessica Castañeda, para su momento con el presidente. Muy buenos días, presidente. Jessica Castañeda. Su gobierno ya confirmó que no se va a renovar el estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur. En breve, ¿cuáles van a ser las medidas que se van a implementar ya el 27 de febrero? Sabemos que la ministra del Interior, Isquia Siches, viaja a la zona. ¿Con quiénes viajan? ¿Con quiénes se reúnen? Bueno, efectivamente, nosotros hemos decidido no renovar el estado de excepción. No lo vamos a retirar antes, porque creemos que acá hay que hacer un retiro ordenado de las fuerzas militares. Isquia va a viajar, la ministra del Interior va a viajar esta semana en conjunto con Hoy su se equipo. supone. Llega mañana. Prefiero, ya lo... ¿Eso es un trascendido? ¿Me está sacando mentiras? No, ya salió en la prensa y habló la vocera, Camila Vallejo, y lo anunció que mañana bueno, están viaja hoy en la noche la ministra del Interior con su equipo, y va a sostener diversas reuniones con las comunidades. Los alcaldes de la Araucanía transversalmente nos enviaron una carta ayer, no solamente en rechazo a la violencia, sino también con propuestas. Y acá no se trata de que vengan los iluminados de la moneda a decir qué es lo que hay que hacer en la Araucanía. Hay que escuchar también a quienes están en el territorio. Con alcaldes, ¿con quiénes más se va a reunir? Con alcaldes, con el gobernador, yo espero, y esto es el mandato que le digo a Isquia, que también se reúna con las comunidades, del pueblo nación mapuche, y también con familiares y víctimas de delitos. El 27 de marzo, ¿cuáles son las medidas ya para la zona? Bueno, vamos a tener una reorganización de la policía, una mejora en la infraestructura móvil de la policía. Vamos a tener también algunos gestos estamos haciendo... Viene el detalle, no puedo adelantarlo porque estas cosas no se anuncian por la prensa, se hacen, pero algunos gestos simbólicos y de también cambio en la lógica del manejo que ha habido de la compra de tierra hasta ahora, que creemos puede ayudar a descomprimir. Además, mira, hay una cosa que se da, que esto todos lo saben, es un secreto, no sé si es un secreto, pero lo voy a decir. Muchas de las forestales están disponibles a salir de parte del territorio. ¿Cuáles? No voy a adelantarlo por acá, pero hay una conversación abierta y hay disponibilidad para poder llegar a acuerdos que permitan descomprimir el conflicto en la medida en que esto también garantice la paz y haya compensaciones justas. Entonces, tenemos que reconstruir las confianzas. Acá nos gustaría... ¿Y si eso tarda un poco? O sea, esto va a tardar. Si llevamos 150 años, yo no pretendo... sería de una arrogancia supina de mi parte el pretender de que en un par de meses vamos a solucionar un conflicto de 150 años. ¿Y mientras cómo le damos tranquilidad a la gente? Bueno, vamos a hacer todos los esfuerzos para que la gente pueda estar tranquila, pueda estar segura, y quienes se aparten de la ley tienen que saber que nosotros vamos a aplicar el Estado de Derecho. ¿Y cómo se va a trabajar con la gente que mediante encuestas en su momento el año pasado solicitó la presencia militar? Lo que pasa es que, mira el nombre mismo de la presencia militar, Estado de excepción. ¿Cuánto tiempo llevamos en estado de excepción? Harto, ¿cierto? Deja de ser excepcional. Entonces, el orden público, la crisis de orden público en la Araucanía, en la provincia de Arauco, es una consecuencia derivada de un conflicto político. Si tú tratas de solucionar el conflicto político solamente por la vía de una pretendida solución a su consecuencia, que además no ha dado resultado, porque no digamos que se ha solucionado la situación de la violencia con el estado de excepción, la verdad es que vamos a seguir tropezando con la misma piedra. Nosotros creemos que hay otro camino. Por cierto que vamos a aplicar la ley. Acá esto no significa bajo ningún punto de vista el ser permisivos con que se realicen actos delictuales. Pero creemos que el camino es el diálogo, la reconstrucción de confianza. Sabemos que va a ser difícil. Esperamos ir contando y sumando reciprocidad. ¿Y si eso se demora un poco, inmediatamente? No, yo lo digo, se va a demorar un poco, eso no tengo ninguna duda de que se va a demorar. ¿Y mientras siguen quemando camiones, pero si hoy día están quemando camiones. El fin de semana, y esto con estado de excepción, y durante los últimos meses del gobierno del presidente Piñera también hubo, y esto no es un problema del presidente Piñera, no le quiero culpar a él, esto viene desde, si no me equivoco, los primeros atentados en Lumaco fueron en 1997, de 1997 en adelante hemos tenido una escalada y no se ha logrado una solución. Entonces, yo invito a todos a que en esto
tengamos conciencia de la dificultad del problema. Acá tenemos toda la voluntad de abordarlo, no le vamos a hacer el quite, por eso nuestra ministra del Interior es el primer viaje que tiene, el primer día hábil de trabajo, porque vamos a estar ahí. Muchas gracias. Connie, Un gustazo. Presidente, muy buenos días. Muy buenos días, Connie. Presidente, el ministro Giorgio Jackson ha dicho que la nueva Constitución es una condición para el cumplimiento del programa de gobierno y que si esta se rechaza, el gobierno quedaría sin herramientas para ejecutar el programa. ¿Cuál es el alcance de esa afirmación, presidente? ¿Por qué el gobierno se quedaría sin herramienta? O más fácil, ¿qué aspectos del gobierno dependen de una nueva Constitución? Nosotros tenemos un programa que presupone o que busca transformaciones profundas y estructurales que avancen, como he dicho y reiterado permanentemente, aunque algunos columnistas parecieran no escuchar esto, de manera gradual y logrando ojalá las más amplias mayorías y los más amplios consensos. Y el proceso constituyente ha sido parte de nuestro programa y de nuestra plataforma política desde hace muchos años, incluso desde la época del movimiento estudiantil. Ahora, nosotros vamos a trabajar con las herramientas que tengamos y por lo tanto el éxito o fracaso del gobierno no depende de la nueva Constitución. Es que la nueva Constitución, yo lo pondría al revés. La nueva Constitución no es para este gobierno, es para todos los chilenos y chilenas y pensando en un plazo de 50 años. Recordemos la Constitución de 1833. La Constitución de 1833 duró hasta, tuvo las modificaciones que todos conocemos en 1891, pero duró como tal hasta 1925. La de 1925 duró hasta 1980. Hoy día queremos tener una nueva Constitución y tenemos que proyectarla en el tiempo. Entonces, no es para el gobierno de mi persona. O sea, este gobierno no depende de la nueva Constitución ni está condicionada por el apruebo o el rechazo. O sea, eso es lo concreto. Es evidentemente un hito tremendamente... El programa de gobierno, es evidentemente un hito tremendamente importante y yo no lo desconozco, no quiero contradecir... De acuerdo, pero el programa no depende, presidente, de eso, como dijo yo. Nosotros vamos a impulsar nuestro programa con la Constitución actual, o sea, no tenemos que esperar a que se promulgue una nueva Constitución para impulsar nuestro programa. Okay. De hecho, nuestro proyecto de reforma tributaria lo vamos a presentar antes. ¿Qué significaría desde su perspectiva entonces el rechazo de la Constitución en el plebiscito de salida? Creo que sería un gran problema para Chile. ¿Y un resultado estrecho, presidente, en favor del apruebo? Mira, lo dije ayer en una de las entrevistas, creo que cualquier resultado va a ser mejor que una Constitución escrita por 4 generales. Y en eso no tengo ninguna duda. Ahora, evidentemente, tal como señalé el viernes desde los balcones de la Moneda, espero que el plebiscito sea un punto de encuentro y no de división. Ahora, tengamos claro también de que la Constitución tiene que ser un espacio que permita, a diferencia del actual, que permita modificaciones en el futuro, que contenga las preguntas que aún no nos hemos hecho. Yo creo que eso también es importante. ¿Hay alguna razón por la cual usted se declararía partidario de extender el plazo más allá de los 12 meses? Usted ya ha dicho, y lo dijo ayer varias veces, que espera que se cumplan los plazos, pero ¿hay alguna razón por la cual usted sería partidario de extenderlo? No me quiero poner en situaciones de catástrofe o de que suceda una fuerza sobrenatural que nos impida, o natural más bien, que nos impida cumplir los plazos, pero salvo excepciones de ese tipo, yo espero que se cumplan. ¿Le preocupa, presidente, que el proceso constituyente esté desatendiendo ese llamado a la unidad y a construir una constitución para todos, respetando las minorías, etcétera, aunque sea reflejo obviamente de una mayoría, y que esté operando un poquitito la lógica de llevarse la pelota para la casa por parte de algunos grupos de convencionales? Hay ejemplos de comisiones, ¿verdad? Se ha dado mucho el ejemplo de la Comisión de Medio Ambiente, por ejemplo, para graficar pero la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de Medio Ambiente en su primera pasada por el Pleno se le rechazaron 22 de los 30 artículos que presentaron. Entonces, si una comisión actúa de una manera en que no logra los consensos, queda demostrado en el Pleno que su articulado no va a ser aprobado. Entonces, existe el deber, no solamente un deber ético y moral, sino el deber práctico de, para avanzar, buscar mayores consensos. Y esa es la gracia de los 2 tercios. Por eso yo también defendí en momentos que fueron muy difíciles que esta norma era positiva para el proceso. Entonces... Ahora, yo insisto con otra cosa que comenté ayer. Hay quienes le hacen una suerte de altar a una pretendida moderación. El exceso y fanatismo de moderación de algunos también fue responsable del estallido social. Gracias, presidente. Un gusto. Gracias. Verónica Franco. Presidente, anoche hubo bloqueos de ruta entre Iquique y Alto Hospicio. Una vez más, pedían que viaje la ministra del Interior. ¿Va? ¿Tal como va a viajar al sur?
Estamos reventando ya a nuestra ministra. Es lo que le están pidiendo del Sí, norte. no, durante marzo va a ir al norte, de todas maneras. Es parte de nuestros compromisos, vamos a estar, insisto, donde las papas queman, sabemos que tenemos un conflicto latente en la zona fronteriza del norte, en la zona de la Araucanía, provincia de Arauco, y vamos a estar como gobierno desplegados en terreno. ¿Le puedo pedir un sí o un no? ¿Migrar es un Depende. derecho? A ver, es que no me puedes pedir un sí o un no en esto. Recordemos que detrás de la migración hay crisis humanitaria, tal como nosotros la tuvimos en Chile y en donde nos acogieron de diversos países del mundo, desde Albania, Suecia, México, Argentina, hasta, bueno, todos los países que te puedas imaginar. Y lo que está pasando hoy con la crisis en Venezuela, en ciertos sectores de Colombia, lo que pasó antes con Haití o Perú, Bolivia, son cuestiones que hay una humanidad que está sufriendo. Ahora, esto no puede Es ser un sí, abordado... pero no, o un no, pero sí. Esto no puede ser abordado, no puede recaer el peso de una crisis migratoria solamente en un grupo de países, en este caso Colombia, Perú, Chile. Por eso yo he hablado con mandatarios de diferentes regiones de América Latina para que demos una discusión, y de hecho les realicé una invitación a que tengamos una discusión pública al respecto para generar un sistema de cuotas para justamente descomprimir esta... ¿Conversó de eso en la jornada de cambio de mando? El día recién? viernes, sí. ¿Y le dijeron que bueno? ¿Habrá cuotas? No fue tan rápido. Sí, nos vamos a juntar a conversar. Tenemos un encuentro internacional importante en junio. Yo espero que antes de eso nos podamos reunir. Presidente, ¿cuáles van a ser entonces sus primeras medidas para que las personas que están llegando por Colchane y por otros puntos lo hagan sin exponerse a abusos de todo tipo que puedan establecerse en nuestro país de manera digna? Bueno, he escuchado al alcalde de Colchane que él se siente muy abandonado y que las autoridades no han conversado con él. Lo primero y el mandato para nuestra ministra del Interior y el equipo de Interior que está viendo justamente el tema migración es conversar con las autoridades locales. Vamos a conversar con el alcalde de Colchane, con el alcalde de San Pedro de la Paz, con el alcalde de Antofagasta, con el gobernador Ricardo Díaz, con todos quienes sea necesario para también, insisto, a ver, nosotros tenemos ideas de cómo hacer las cosas, tenemos equipos trabajando en cómo se hacen las cosas. Muchas de estas no se anuncian por la prensa porque se hacen y ustedes juzgarán y evaluarán en su mérito si es que resultan. Presidente. Pero es importante hacerla desde el territorio y no solamente desde la moneda. ¿Habrá perdonazo para quienes han ingresado de manera irregular o va a usar los 6 vuelos que dice el anterior gobierno que le dejó para la expulsión de estas personas y de aquellos que hayan cometido delito en Nosotros Chile? vamos a cumplir la ley y insisto, este tipo de cosas. Imagínate si yo anunciara un perdonazo. Sería un incentivo sería un error estratégico de parte nuestra. No corresponde. ¿Y se van a usar esos vuelos o no? No tengo anotado esos vuelos que dicen que dejaron listo. He escuchado de varios financiados. Sí. Vamos a conversar cuáles son las mejores medidas. ¿Cuánto tiempo puede permanecer el estado de excepción en el norte del país? Usted decía recién, en el sur ya no, llevan demasiados meses, Sí. ¿Y en el norte? ¿Hasta cuándo? Bueno, en el norte se ha prolongado, si no me equivoco, en una ocasión, si mal no recuerdo, y nosotros decidimos solicitar su prórroga. Yo ya, de hecho, firmé el decreto para solicitar la prórroga del estado de excepción porque creemos que las condiciones que lo justificaron en una primera oportunidad siguen vigentes y queremos hacer ahí una cuestión bien ordenada. Me queda nada, presidente, pero en materia política, la presidencia del Senado está en manos del socialista Álvaro Elizalde en acuerdo con la UDI. ¿A usted eso le asegura gobernabilidad? La gobernabilidad, más que por el acuerdo de las presidencias de cualquiera de las cámaras, va a pasar porque en el Parlamento todas las fuerzas políticas entiendan de que tenemos el deber de ponernos de acuerdo en cuestiones que son importantes. Y yo ahí, por ejemplo, en materia de reforma tributaria, quiero convocar a trabajadores y empresarios a que trabajemos juntos en un gran acuerdo social. Le van a preguntar de economía en instantes. ¿Cuánto de esa gobernabilidad pasa por la mantención del bicameralismo y del Senado como tal? No, a mí la verdad... me parece totalmente legítima la discusión respecto del sistema político y hacia donde se ha ido avanzando en la Constitución, en la Convención Constitucional de un bicameralismo asimétrico, en donde no sea solamente la Cámara Territorial una Cámara simbólica, sino que tenga efectivamente atribuciones importantes, por ejemplo, en caso de insistencia o de ciertos tipos de reforma, me parece que es totalmente razonable. Acá no pueden haber defensas corporativas, bueno, si las hay, bueno, no es una cosa que uno lo quiera, pero no, yo creo que no corresponden defensas corporativas de instituciones, sino que pensemos que es lo mejor para el país y las instituciones tienen que cambiar. La mejor manera de destruir las instituciones es asegurar que no cambian. Jessica Castañeda. Perdón, pero para que no se vaya a malentender esto. No es que yo quiera destruir las instituciones, es más bien una advertencia para preservar algo tenemos que también poder cambiarlo. Jessica Castañeda.
No cambiamos de tema, presidente Boric. Vamos a hablar de escasez hídrica. El 2021 fue uno de los años más secos de la historia de Chile y el diagnóstico es que el país está experimentando una crisis hídrica, la peor de la que se tenga registro. ¿Qué se va a hacer en materia de aprovechamientos de agua durante su mandato? Bueno, eso es uno de los principales desafíos que tenemos como país. Yo espero y me imagino que vamos a tener también gran consenso en que tenemos que enfrentarlo juntos. Acá tenemos dos problemas que son distintos. Uno es la sequía y por lo tanto las causas naturales, muchas producidas por el ser humano, pero eso va más allá de la voluntad de Chile, de la sequía. Y otro es el uso de agua. Tenemos que, mejorar el razonamiento de agua y terminar, y esto también es parte del debate constitucional, con la concentración de derechos de agua que existen en ciertos lugares que han dejado en particular a la agricultura campesina sin ningún tipo de recursos. O sea, cuando nosotros hemos dicho no es solo sequía, también es saqueo, yo lo reitero, creo que es cierto. Además, vamos a seguir potenciando la solución de plantas desalinizadoras. Pero eso funciona como en la minería, pero es como caro para la agricultura, ¿o no? No necesariamente solamente la minería. Funciona. Hoy día, por ejemplo, Antofagasta tiene el abastecimiento de agua potable en la ciudad es a partir de agua desalinizada. Entonces, depende de dónde esto. Ahora, las aguas grises, por ejemplo, mejorar el aprovechamiento de las aguas grises para justamente el riego de la agricultura. Es algo que vamos a desarrollar, lo hemos conversado con el ministro de Agricultura, designamos a una persona muy competente en la CNA, en la CNR. La Comisión Nacional de Riego. En la Comisión Nacional de Riego me refiero, yo no designo a la gente de la SNA, ahí sí que entraríamos en conflicto de intereses, la Sociedad Nacional de Agricultura. Así que lo vamos a abordar desde diferentes frentes, pero sabemos que ahí tenemos un problema grave que escapa no es un problema solamente que se puede abordar en Chile, es otra cosa que también conversamos con otros mandatarios. Ayer, por ejemplo, tuve una larga conversación con Justin Trudeau, en donde estuvimos conversando cerca de 1 hora y uno de los puntos fue justamente cómo enfrentamos en conjunto la crisis climática y vamos a hacer iniciativas en conjunto para proponerle al mundo soluciones en esta materia. Presidente Boric, el expresidente Piñera, la expresidenta Michelle Bachelet trabajaron mucho en temas de embalses. ¿Están contemplados embalses, quizás no grandes obras porque llevan mucho tiempo, pero medianos, pequeños embalses que son más efectivos en el corto plazo? Bueno, hay algunos que están proyectados actualmente y que ya están avanzados. Respecto a los embalses, tenemos que hacerlo en conjunto con las comunidades. No queremos repetir la experiencia de Ralco, en donde en el Alto Biobío se terminó también matando la cultura de un pueblo para poder construir esto. Tenemos que buscar un sano equilibrio entre las necesidades de todo el país y las comunidades que habitan las zonas que se requiere intervenir. ¿Va a haber tecnificación en materia de agricultura? Totalmente. ¿Bonos, subsidios? No, totalmente. Eso es absolutamente necesario. Queremos avanzar hacia no solamente una mayor tecnificación de la agricultura, sino también aprovechando de vincular la crisis hídrica, o sea, no la crisis hídrica, las necesidades de la agricultura con la migración. Tenemos que ver cómo empalmar también el exceso de oferta que tenemos hoy día con la falta de trabajo que existe en ciertos sectores de la agricultura. ¿Y en la región metropolitana está pronosticado tomar medidas al respecto por la escasez de agua? Bueno, ahí tenemos un problema en particular en el sector oriente, en donde no podemos descartar, yo lo digo de inmediato, y esto es algo que ojalá no lleguemos a esto, pero no podemos descartar eventuales razonamientos de agua, dado el nivel de la crisis. ¿Desde cuándo? No voy a dar una fecha ahora, depende también de las condiciones que tengamos climáticas, pero es algo que el presidente Piñera, de hecho, me advirtió que es algo que más allá de su voluntad, iba a ser un tema sobre la mesa. Me decía que había abastecimiento asegurado hasta mediados del segundo semestre, pero después depende mucho de cómo se nos venga el invierno. Entonces, yo no lo descarto y ahí hago un llamado en particular a las familias del sector oriente y también a las alcaldías a utilizar todas las medidas de ahorro posibles, en particular en materia de riego, no regar durante el día, el cuidar mucho más el consumo y bueno. Vi que la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, había tomado ciertas medidas interesantes en esta materia. Todas las buenas medidas, independiente de dónde vengan, las vamos a replicar. Cortito, racionamiento. ¿Solo sector oriente o región metropolitana en general? Mira, no te lo puedo adelantar el primer día que estoy acá. Ojalá que no lleguemos a razonamiento en ninguna parte, pero si es necesario no pueden pagar justos por pecadores. Ese es mi punto.
Muchas gracias. Connie Stipicic. Presidente, aumentar en 5 puntos la recaudación del PIB es una meta grande, la mayor de las 2 reformas que se han hecho en democracia, ¿verdad? Usted ya se le ha recordado en varias conversaciones con medios que eso se va a dar en un contexto complejo de conflicto internacional, deterioro de los términos de intercambio, además de las reformas que usted mismo tiene propuestas como parte de su gobierno. ¿Por dónde va a partir, presidente? Para, además también, como dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, posibilitar que las cosas se hagan bien. ¿Te imaginas como algún momento en que se diga, este es un momento propicio para una reforma tributaria? No. ¿Alguien se imagina que se diga eso? No, siempre se van a encontrar obstáculos para esto. Lo que yo creo que también en el empresariado hay bastante consenso de que si esto se hace bien, podemos avanzar juntos. Ahora, hacer las cosas bien. Y esto no lo vamos a plantear de manera adversarial. Esto no es contra las grandes empresas. Usted ha hablado de generar un pacto fiscal, Así ¿verdad? es. Pero déjeme preguntarle si hacer las cosas bien puede significar también reconocer en algún momento que puede ser necesario bajar la meta, por ejemplo, que los 5 puntos pueden ser demasiado ambiciosos. Mire, nosotros tenemos una dirección, vamos a mantener firme el timón en esa dirección. Evidentemente las condiciones del viaje van a estar determinadas por una serie de factores que no puedo predecir yo, pero lo que le puedo asegurar es que, uno, todo gasto permanente que hagamos va a estar sustentado en ingresos permanentes y por lo tanto acá en materia de disciplina fiscal vamos a ser tremendamente rigurosos. Y lo que dijo el ministro Marcel es muy importante. Acá él no viene porque también se le ha dibujado a él como una suerte de también gurú de la moderación. Yo creo que Mario Marcel es un hombre profundamente progresista y hacer él las dijo cosas... que no venía a impedir que las cosas se hicieran, sino que se hicieran bien. A que se hicieran A que bien. se hicieran bien. Ahora, Y yo por eso confío profundamente en él. Respecto en de este eso trabajo. y respecto de la gradualidad y de él que es el piloto de ese avión por lo menos, ¿verdad? ¿El ministro de Hacienda cuenta con su respaldo total e incondicional entonces? Ningún ministro cuenta, todos los ministros cuentan con mi respaldo total y ningún respaldo es incondicional. Porque evidentemente al ser los ministros de confianza directa mía en este caso, están sujetos a permanente evaluación. Pero el ministro cuenta con mi total respaldo, yo confío en él, creo que es una persona progresista, seria, responsable y vamos a trabajar codo a codo para sacar la reforma tributaria adelante. ¿Porque hay alguna preocupación, presidente, respecto de que la presión de su sector político, por ejemplo, pueda ser más fuerte en contra de la gradualidad que el ministro pretende llevar adelante? Pero si la gradualidad la he defendido yo, y mira las declaraciones del presidente, que esto también acá se hacen muchas caricaturas y a veces se instalan tesis y después de esas tesis como que no se puede salir independiente de lo que los mismos actores digan. Mira las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Nosotros no vamos a ser maximalistas. Lo dijo explícitamente el fin de semana, si no me equivoco, en La Tercera. Entonces acá sabemos que para que las cosas se logren, se tienen que hacer bien. Esa es parte de la experiencia de la historia de Chile. O sea, lo conversamos también en su momento, bueno, es la experiencia de la época de los 60, 70, y también es, por cierto, la experiencia de la reforma tributaria del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Déjeme preguntarle algo, a lo mejor muy específico, pero yo creo que usted podría tener perfectamente una respuesta que oriente. ¿Usted podría confirmar que se va a enviar una reforma tributaria en a lo menos 2 fases y que una primera fase que sería pronta tendría más que ver con fiscalización y disminución de la evasión y la elusión y luego vendría algo más estructural? No te puedo confirmar eso ahora, entiendo perfectamente la pregunta. La reforma tributaria que nosotros queremos hacer es integral. Y hay bastante consenso hoy día y de hecho el exministro Briones trabajó mucho en eso y de hecho en materia de PGU. Cuando se aprobó la PGU se avanzó bastante también en la discusión respecto a exenciones, pero ahora tenemos que trabajar en particular en evasión. Eso no es muy recaudador, presidente, se sabe. La evasión hoy día en Chile está calculada del orden de los 7 puntos del PIB. Nosotros no somos ingenuos y no pretendemos cerrar completamente ese gap. Sino que la expectativa que nos habíamos hecho en un comienzo era de 3.5 y después lo redujimos, si mal no recuerdo, a 2.5, no recuerdo exactamente la cifra, pero entre 2 y 2.5. Y eso requiere también fortalecer el servicio de impuestos internos. Por eso también la reforma tributaria, acá hay una cuestión importante. Nosotros hemos dicho de que durante el primer año vamos a respetar, como corresponde, el presupuesto aprobado el año pasado. Y por lo tanto, justamente también para contener las presiones inflacionarias, el gasto público el primer año va a estar muy controlado. Usted ha hablado de cuidar mucho las expectativas. ¿Tiene claro algo ya que cree que no va a poder cumplir? Hacer deporte, dormir harto, quizás me pierda un par de películas.
Gracias, presidente. Un gustazo.